Hola mundo, vamos con la pregunta número 51 del modelo PSU de Matemáticas 2019. ¿Borré algo? Sí, borré algo. Ahí está la C. Es una pregunta donde tenemos unos puntos en un plano cartesiano que ya grafiqué, donde tenemos el punto A que está acá con la coordenada x4 e y5, el punto 4,5, el punto B con coordenada x8 e y2, el punto 8,2, y el punto C con una coordenada y incógnita, solamente sabemos que la coordenada y es mayor a 0, es decir, va en el y positivo, y una coordenada en x en 12. Lo que sabemos es que la distancia entre A y C, o sea, esta distancia que está acá, ahí, esta distancia que separa estos dos puntos es el doble de la distancia que separa los puntos A y B. Entonces, a partir de eso nosotros podemos plantear una igualdad entre las distancias y poder despejar el valor de P para poder llegar a la alternativa correcta. Aquí tenemos dos caminos. Podemos sabernos la fórmula de la distancia de memoria, que es una cosa como distancia al cuadrado es igual a la raíz de la diferencia entre los y, las coordenadas y de los puntos al cuadrado, más la diferencia de las coordenadas x de los puntos al cuadrado. Esto podrían saberse de memoria. A mí me gusta que se entienda, qué estamos haciendo acá. No, aquí es sin raíz, pues si le puse el cuadrado acá, vamos a borrar el cuadrado. Ahí sí, la distancia igual a la raíz cuadrada de todas esas cosas. De la diferencia entre los y, la diferencia entre los x. ¿Qué significa esto? Nosotros lo que estamos haciendo aquí es solamente un teorema de Pitágoras. Porque, si se fijan, vamos a sacar la distancia entre A y B. La distancia entre A y B le podemos formar aquí perfectamente un triangulito, un triángulo rectángulo, entre este punto y este punto. Aquí hay un triángulo rectángulo, donde este cateto va a ser 3, porque es la diferencia entre 5 menos 2, es decir, y2 menos y1, va a quedar 3, y este cateto va a ser 4, porque es la diferencia entre 8 menos 4. Esa es la distancia que hay entre el 8 y 4. Entonces, ¿cuál va a ser la distancia que hay de acá a acá, en A y B? Va a ser un x al que vamos a llamar, por el teorema de Pitágoras, nosotros podemos decir que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, con eso, si nosotros despejamos esto y aplicamos raíz cuadrada, vamos a llegar a exactamente la misma fórmula de la distancia. Entonces, tal vez no es tan necesario que se aprendan tantas fórmulas de memoria, sino que entender lo que estamos haciendo, que es nada más ni nada menos que un teorema de Pitágoras entre los lados. Entonces, si nosotros despejamos esto, y si se manejan en Pitágoras y se peinan con esto, pueden saber que aquí se forma un trío pitagórico 3, 4, 5. Pero lo vamos a despejar. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, va a quedar que x al cuadrado es igual a 25 y por lo tanto x es igual a 5. Entonces, la distancia entre A y B, entre estos dos puntos, va a ser de 5. ¿Y qué nos dice esto? Que la distancia entre A y C es el doble de la distancia entre A y B. O sea, la distancia entre A y C sabemos que es 10, porque es el doble de 5. Aquí quiero borrar lo que hicimos con A y B, al menos poner el 5, porque quiero que apliquemos la misma lógica para calcular la distancia entre A y C. Esta lógica del teorema de Pitágoras. Vamos a cambiar a verde. Entonces vamos a formar un triángulo rectángulo aquí, es un cateto, y es el otro cateto. Ahí me quedo medio choco, ya no importa. Entonces la distancia va a ser esta recta que va a unir los puntos A y C. El cateto de abajo va a ser la diferencia entre los x, que va desde el 4 hasta el 12. Es decir, es una diferencia de 8. Y el cateto de aquí arriba va a ser una distancia que va desde el 5 hasta el p. O sea, una distancia de p menos 5. ¿Y cuánto va a ser esto? Va a ser 2 veces la distancia entre A y B. O sea, esta al cuadrado más esta al cuadrado tiene que ser igual a 10 al cuadrado. ¿Por qué? Porque sabemos que la distancia es 10. Nosotros sabemos que esta hipotenusa es 10. Entonces se nos forma ese Pitágoras. Va a ser p menos 5 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. Aquí vamos a tener que resolver ¿cómo se llama? El cuadrado de binomio, donde es el primero al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, menos 2 por 5 por p, menos 10p,
más el segundo al cuadrado, más 25, más 64 es igual a 100. Entonces, si nosotros sumamos 25 más 64, nos va a dar 89, y si le pasamos restando el 100, va a dar menos 11. Va a quedar p cuadrado menos 10p menos 11 es igual a 0. Y una forma de resolver este ejercicio, o sea, esta ecuación cuadrática que nos quedó, miren, estamos mezclando muchas cosas en este ejercicio. Geometría, cuadrados de binomio, solución de ecuación de segundo grado. Pero aquí, la forma de resolver este ejercicio que les voy a proponer, pueden usar perfectamente esa fórmula de x igual a menos b más menos, bla, bla, bla. Pero lo que vamos a hacer aquí es una factorización. Lo que necesitamos es dos números que multiplicados nos dé 11 y sumados nos den menos 10. Perdón, dos números que multiplicados nos den menos 11 y sumados nos den menos 10. Estos números son menos 11 y 1. Eso quiere decir que esto se puede factorizar como p menos 11 y p más 1 igual 0. Y cuando tenemos una expresión de este tipo, cuando tenemos un producto de cosas igual 0, quiere decir que este paréntesis es igual a 0 o este paréntesis es igual a 0. Entonces, si este paréntesis es igual a 0, significa que p es igual a 11. Y si este paréntesis es igual a 0, significa que p igual a menos 1. Cualquiera de estos dos valores de p nos servirían. Pero ¿qué pasa acá? Hay que adecuarnos al contexto, porque el contexto nos dice que el valor de p es mayor a 0. Entonces, si es mayor a 0, esta solución se nos descarta, porque también nos servía que p fuera menos 1. Pero nos quedamos solamente con el p igual a 11 para que se cumpla que p es mayor a 0 y llegamos a que la alternativa correcta es la C. Entonces, ya saben que no es necesario que se aprenda la fórmula de distancia porque la pueden deducir de un pitagorazo, plantear el ejercicio, plantear las ecuaciones, plantear el Pitágoras y saber resolver la ecuación de segundo grado en este caso para poder llegar al valor de P. Cualquier duda lo dejan en los comentarios y estaré súper atento. Síganme en mis redes sociales para más cosas de la PSU de matemáticas. Nos vemos. Chau, chau.